Muy buen día. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México. Y una vez más, si usted está visitándome en mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, permítame darle la bienvenida. Pero si es la primera vez que usted sintoniza este canal, quiero agradecerle profundamente la oportunidad que me da para llegar a su vida, para llegar a su familia y para que juntos en este día podamos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro donde Él nos hable, porque Dios habla hoy. Y mire que en este mes de agosto precisamente el énfasis para muchos cristianos aquí en México es ese, que Dios habla hoy. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Muchos de nosotros aprovechamos el mes de agosto no solamente para agradecer a Dios, sino para hacer algo a favor de la Biblia, la palabra de Dios, ese libro maravilloso que a lo largo de los siglos ha tratado de ser destruido, de ser anulado, de ser olvidado, pero nada ha podido lograr destruirlo, ni eliminarlo. Porque el Señor Jesús lo dijo claramente, que su palabra permanece para siempre. Todo va a pasar en este mundo, pero su palabra no pasará. Así que yo estoy muy agradecido con Dios porque hasta este momento tenemos su palabra a nuestro alcance. Pero en este día en especial, yo quiero invitarle a usted para que reflexionemos juntos en la importancia de la Biblia. Y yo debo decirle que la Biblia no es un libro donde encontramos la voluntad de Dios. La Biblia no es un libro donde encontramos cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Incluso la Biblia no es algo que Dios dejó escrito para que pudiéramos encontrarnos con Él. La Biblia hoy en día es la palabra de Dios. Esto significa que Dios está hablando a través de ella. No que habló a través de ella y nos lo dejó para que sepamos algo del pasado. No. La palabra de Dios es una palabra viva. Eso significa que hoy, a través de la palabra escrita, nos está hablando. La Biblia es Dios hablando. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la respiración de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios, es la comunicación de Dios, es Dios hablando hoy a nuestra vida. Por eso toma una vital importancia que cada uno de nosotros se encuentre con Dios todos los días a través de su palabra. Yo no sé si usted cree que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Yo no sé si usted cree que la Biblia es Dios hablando hoy. Así que quiero invitarle a reflexionar. ¿En verdad lo cree? En este día yo quiero invitarle para que dejemos que el mismo Señor Jesús conteste esa pregunta acerca de usted y de mí. ¿Cuál es mi actitud hacia la Biblia? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? Por eso el mensaje lo he titulado ¿Amor o desprecio? Ese es el dilema. ¿Qué es lo que usted experimenta por la palabra de Dios? ¿Amor o desprecio? Y mire que tal vez usted piense, bueno, es que yo no es que la ame, pero tampoco la desprecio. Deberíamos entender que cuando hablamos de desprecio es de quitarle su valor, de no valorar, de tener en poco, de darle poca importancia o poco valor. Eso es despreciar, es quitarle su valor. Así que tal vez haya muchas formas de despreciar la palabra de Dios, sin necesidad de decir que no la amamos, que la rechazamos o que no la queremos. Porque si usted es un cristiano o una cristiana, seguramente me dirá, yo no es que desprecie la palabra, pero tal vez no puedo definir que lo que hago es amarla. Bueno, si no la ama, entonces la desprecia. Hoy vamos a entender que solamente hay dos cosas que podemos experimentar por la palabra de Dios: amor o desprecio. Y yo espero que en estos últimos días del mes de agosto que aún nos restan, usted valore la palabra de Dios, haga algo bueno por la palabra de Dios, pero que a partir de este momento usted empiece a amar la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que realmente hay en nuestras vidas con respecto a su palabra. Padre Celestial, en este día rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe nuevamente a la verdad, nos guíe a tu palabra, nos permita escucharte, tener un encuentro contigo, pero que podamos tomar decisiones que transformen nuestro entendimiento y nuestra apreciación de tu palabra, para que a partir de ahora, cada día, tengamos un encuentro contigo por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero invitarle entonces para que
Pensemos entonces en estas actitudes que podemos tener hacia la palabra de Dios. Amor o desprecio. ¿Qué es lo que usted tiene hacia la Biblia? ¿Y qué le parece si comenzamos reflexionando en amar la palabra de Dios? ¿Qué implicaría para usted y para mí amar la palabra de Dios? ¿Cómo sé que amo la Biblia? ¿Cómo sé que usted o cómo sabe usted que ama la palabra de Dios? Bueno, tendríamos que pensar en lo que el mismo Dios nos dice ahí en el Salmo 119, en el verso 97. Escuche lo que Él nos dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si usted y yo realmente experimentamos amor por la palabra de Dios, entonces todo el día estamos meditando en ella. Es como cuando nos enamoramos de una persona. ¿No es cierto que cuando nos enamoramos, todo el día estamos pensando en esa persona que amamos? Estamos recordando momentos con ella, estamos recordando experiencias, estamos recordando conversaciones o simplemente traemos su imagen en nuestra cabeza y en todos lados la vemos. Es porque estamos amando a alguien. Cuando usted y yo amamos la palabra de Dios, como dijo el salmista, todo el día es ella mi meditación. Si amo la palabra de Dios, entonces la hago parte de mi vida. Y esto significaría que todos los días y todo el tiempo o gran parte de mi tiempo estoy con la palabra de Dios reflexionándola en mi mente. Y la estoy pensando y la estoy recordando. Por eso el salmista podía decir, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si yo amo la palabra de Dios, si usted ama la palabra de Dios, entonces pasa tiempo ante ella y se llena de gozo y alegría cada vez que la reflexiona. Eso es lo que también nos dice el profeta Jeremías ahí en su libro, en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Escuche lo que él dice. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Si usted y yo amamos la palabra de Dios, entonces cada vez que la escudriñamos, cada vez que la escuchamos, cada vez que meditamos en ella, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Y es que es lo que yo siempre he dicho. Leer la Biblia no es saber o conocer lo que Dios quiere de mí. Es tener un encuentro con el Señor. Es permitirle a Él, en ese mismo momento, mientras la leo, que Él me esté hablando personalmente, directamente. Y es por eso que cuando me encuentro con Dios a través de su palabra, lo que hay en mi corazón es gozo y alegría. Entiendo perfectamente al profeta Jeremías, cuando escuchando a Dios hablar, le dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Es que si amamos la palabra de Dios, es imposible que no experimentemos gozo al estar escuchándola. Nuevamente me refiero a este ejemplo. Si yo estoy enamorado de alguien, me encanta escucharla hablar. Pienso en mi esposa. A mí me encanta verla cuando me platica. Es extraordinario porque el amor nos permite disfrutar la comunión, la comunicación. Y es lo que realmente sucede cuando amamos la palabra de Dios. Experimentamos tal comunicación con Dios que estarlo escuchando, tenerlo frente a nosotros hablándonos, produce alegría, produce gozo. Mi pregunta es, ¿este es su caso? Cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, experimenta un encuentro con Él y esto le produce gozo y alegría en su corazón. Esto implicaría y esto demostraría que estamos amando la palabra de Dios. Pero mire también, si yo amo la palabra de Dios, entonces todos los días la escudriño con entusiasmo. ¿Y sabe por qué? Porque ellas me dejan conocer más a mi Señor y de mi Señor, porque es un encuentro con Él. Si amamos la palabra, la escudriñamos todos los días. Precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 39. Fíjese lo que Él nos dijo. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La razón por la que el Señor nos pide que escudriñemos su palabra todos los días no es para que seamos buenos cristianos, no es para que seamos obedientes a su palabra.
Es para que podamos conocerle, porque ahí lo encontramos a Él. Él nos está hablando cada día. Y cada vez que escuchamos la voz de nuestro Señor, Él nos está revelando más de Él. Y al conocerlo mejor, lo amamos más. Y al amarlo más, confiamos plenamente. Y al confiar plenamente, lo obedecemos. Esto es lo que produce en la vida de un cristiano: obediencia a la palabra de Dios. No es que está preocupado por cumplir mandamientos o reglas. Es que está escuchando al Señor hablar, lo está conociendo mejor, está confiando en Él, está amándolo profundamente y por lo tanto vive en obediencia a esa palabra que su Señor le da. Cuando amamos la palabra de Dios, estamos conociendo mejor a Jesús. Es como sentarnos con Él y escucharlo hablar. Cuando lo escuchamos, cuando nos abre su corazón a través de su palabra, lo conocemos. Y cuando alguien conoce realmente a Jesús, es imposible no amarlo. Y es imposible no amar su palabra. Claro que sí. Amar la palabra de Dios implica que todos los días escudriño la palabra del Señor. Yo recuerdo cuando me enamoré de mi esposa, yo quería escucharla todos los días. Vivíamos en diferentes ciudades y yo quisiera, y si hubiera podido, le hubiera hablado todos los días. En aquel tiempo, pues las llamadas de larga distancia no eran baratas. Así que yo tenía que pensar en cuántas veces podía hablarle al mes. Pero si yo hubiera podido, con escuchar su voz todos los días, hubiera llenado mi tanquecito de amor. Pasa lo mismo cuando amamos a Dios. Amamos tanto su palabra que todos los días queremos escucharlo hablar. Lo necesitamos porque lo amamos. Es por eso que aquel que ama la palabra de Dios, todos los días la escudriña, la reflexiona, la escucha y llena su corazón. ¿Este es su caso? ¿Usted anhela cada día ese tiempo a solas con Jesús donde lo puede escuchar, donde puede, escudriñando su palabra, oír su voz? Esto implicaría que amo la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios es escudriñarla todos los días. Ahora, si realmente amo la palabra de Dios, entonces, cuando escudriño la palabra de Dios, me aseguro que lo que Dios me está diciendo lo estoy entendiendo bien. Me aseguro que lo que estoy recibiendo de la palabra sea su verdad, la verdad de Dios. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de un grupo de personas que escuchaba la palabra de Dios. Pero mire la actitud con la que la escuchaba. Hechos 17:11, dice el Señor: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Estas personas de la ciudad de Berea estaban recibiendo la palabra predicada por el apóstol Pablo, pero me llama la atención la actitud con la que estaban recibiendo la palabra de Dios, con toda solicitud, con nobleza de corazón. Pero además dice que escudriñaban cada día la palabra del Señor para ver si lo que se les estaba compartiendo era así. En pocas palabras, ellos querían asegurarse que lo que estaban escuchando era a Dios, la voz de Dios, y no ideas o pensamientos de seres humanos. Hoy en día es mucho más claro saber que aquellos que aman la palabra de Dios, cada vez que escuchan un mensaje que dicen que viene de la palabra de Dios, se aseguran de que así sea. Tanto aman la palabra del Señor que quieren asegurarse que lo que están recibiendo es la verdad de Dios, que a quien escuchan es a Dios y no a otras personas, no a una religión, no a una denominación, no a una idea, sino al mismo Dios. La pregunta entonces para este momento también es, ¿este es su caso? Usted recibe la palabra con toda solicitud, con nobleza de corazón, pero además con la comprobación de que realmente a quien está escuchando es a Dios, que lo que se le está enseñando es la palabra de Dios. Esto demuestra nuestro amor por la palabra. Cuando no la amamos, ni confirmamos si es cierto que es Dios, ni confirmamos que eso es lo que nos está diciendo, pero cuando sí amamos la palabra de Dios, estamos realmente interesados que lo que se nos está predicando es la verdad. Y que quien nos está hablando es Dios mismo. Y no una persona con intereses mezquinos o intereses egoístas.
Amar la palabra de Dios me compromete a escudriñar cada día las Escrituras. ¿Este es su caso? ¿Usted así recibe la palabra? ¿Así anhela ese encuentro con Dios y así experimenta la verdad de Dios confirmando con la misma Escritura que lo que le enseñan viene de Dios? Mire nada más cuántas religiones, incluso aquellas llamadas cristianas, que practican cosas que Dios no dijo, que ni siquiera están en la palabra de Dios. Pero cuando amamos la palabra, nos aseguramos de que sea la verdad, no solo para escucharla, sino para vivirla. Por eso estos hermanos de Berea llegaron a la palabra con toda solicitud y con nobleza de corazón. Amar la palabra de Dios hace de nuestra vida una vida maravillosa y abundante. Por eso, también en el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, permítame leerle lo que dice aquí la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escuche, aquel que ama la palabra de Dios, medita en ella día y noche. ¿Y en qué se transforma su vida? En una vida abundante, próspera, donde fluyen las bendiciones del Señor, porque el que medita en la palabra de Dios día y noche llega a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y sabe por qué? Porque meditar en ella, escudriñar la palabra cada día y escudriñarla de día y de noche, nos bendice y nos hace ser bendición a otros. En eso consiste la vida eterna, en que estamos nutriéndonos con la palabra de Dios y estamos dando fruto para bendición de los demás. Cuando amamos la palabra del Señor, meditamos en ella día y noche y permitimos que haga en nuestras vidas toda la transformación que Dios quiere hacer por medio de ella. Amar la palabra de Dios implica estudiarla, meditarla, saborearla, llenarnos de gozo y de alegría cada vez que la escuchemos, ocuparnos de comprobar que estamos recibiendo la misma palabra de Dios y no otra cosa, y que tenemos una actitud humilde, receptiva, y que somos realmente personas que con solicitud la estamos recibiendo, con una necesidad profunda. Eso es amar la palabra del Señor. De esa manera sé que amo la palabra del Señor. Por eso quiero invitarle que en este momento usted reflexione, usted piense y responda. ¿Ama realmente la palabra de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? Ese es el dilema. Ahora, si no la amo, entonces, ¿la desprecio? ¿Amor o desprecio? Ese es el dilema. ¿Qué experimento por la palabra de Dios? Bueno, ya analizamos cómo puedo confirmar que lo que hago es amar la palabra de Dios. Pero si usted después de analizar todo esto y reflexionarlo dice, pues no puedo asegurar que es amor lo que experimento por la palabra, entonces sí, tal vez hablar de desprecio suena muy fuerte, pero ahora permítame comprobarle qué implicaría despreciar la palabra de Dios. ¿Cómo sé que estoy despreciando la palabra de Dios? Bueno, porque hago todo lo contrario de lo que haría si la amara. Esto significa que despreciar la palabra de Dios es no meditar en ella, no escudriñarla cada día, no recibir gozo y alegría cada vez que la recibo, no tener esa actitud de solicitud y de nobleza de corazón para escucharla y recibirla. Cuando no estoy teniendo una vida fructífera, una vida de bendición para los demás, ni de prosperidad personal, porque no estoy escuchando día a día a mi Dios hablándome. Eso es despreciarla. Y piénselo por un momento. Desprecio la palabra de Dios cuando no estoy dispuesto a oírla. Mire lo que nos dice el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 6 y verso 10 de su profecía. Él dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos
y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Piense, ¿usted desea, anhela escuchar la palabra de Dios? El profeta es muy claro cuando afirma que nuestros oídos están incircuncisos, es decir, no están recibiendo la palabra, no están siendo transformados nuestros oídos ni nuestra vida por medio de la palabra, y no la podemos escuchar, no entendemos, de hecho, ni siquiera tenemos ganas de oírla, porque no la amamos. Si no nos gusta escuchar la palabra, si nos enfada, si nos aburre, si no es una necesidad, entonces estamos despreciando la palabra de Dios. ¿Este es su caso? ¿No le interesa, no se le antoja, no necesita oír a Dios hablarle? También puedo saber que estoy despreciando la palabra de Dios cuando no la estudio, cuando no la escudriño. En Oseas capítulo 4, versículo 6, también mire lo que dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley de Dios. ¿Somos oidores olvidadizos? Tal vez leemos la Biblia o vamos a la iglesia, escuchamos un estudio, escuchamos un mensaje como este, pero como decimos los mexicanos, nos entra el mensaje por un oído y nos sale por el otro. Se nos olvida. Si estamos olvidando la palabra de Dios, entonces la estamos despreciando. Si nosotros no estamos aprovechando todo el conocimiento de Dios y de su voluntad que recibimos a través de su palabra, y si nos olvidamos de todo ello cuando estamos caminando y viviendo nuestra vida, estamos despreciando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para escucharla, ni siquiera es solo para aprenderla, es para vivirla. Y cuando no estamos viviendo la palabra de Dios, estamos despreciándola. ¿Este es su caso? ¿Está usted despreciando la palabra de Dios, ignorando lo que le dice? Mire también, yo estoy despreciando la palabra de Dios cuando no atiendo a los que me la imparten. Y hoy, ¿qué clásico es esto? Dependiendo de quién es el predicador o quién es el maestro, yo decido si lo escucho o no lo escucho. ¿No le ha pasado? No, ese pastor no me gusta cómo predica. No, el maestro de la Biblia en esa iglesia no me gusta cómo enseña. Es que no se trata de quién lo está dando, sino de qué es lo que nos están dando. La palabra de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 36 y verso 16, dice el Señor: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuidado con esto. Mucho cuidado. Cuando amamos la palabra de Dios, lo de menos es quién es el mensajero. Porque lo que realmente nos importa es el mensaje, es el encuentro con Dios, es lo que Dios me está diciendo en ese momento y a través de esa persona. Y mire que el mensajero no es lo importante. Dios habló incluso a través de un asna. Así que el mensajero no es lo importante, sino aquel que me está hablando, mi Señor. Y si usted y yo no estamos valorando el mensaje que los mensajeros de Dios nos están impartiendo, si nosotros estamos despreciando a quienes nos están compartiendo el mensaje de Dios, estamos despreciando la palabra. No importa que nos llamemos cristianos, no importa que sepamos la Biblia completa, si no estamos amando también y atendiendo a quienes nos dan la palabra de Dios, estamos despreciando la palabra. ¿Este es su caso? ¿Usted está despreciando a los mensajeros? ¿Hace escarnio de alguno de ellos? Cuidado, porque a Dios no le agrada que hagamos eso, porque es una evidencia de que estamos despreciando su palabra. Ahora también, yo estoy despreciando la palabra de Dios cuando mi vida está siendo infructuosa y gris. Cuando en lugar de tener una vida abundante, estoy mostrando una vida amargada. En lugar de tener una vida fructífera, estoy viviendo una vida sin fruto, sin gozo, sin alegría. Veamos a muchos que se llaman cristianos.
personas que asisten a las iglesias cristianas y que vemos sus vidas oscuras, amargadas, grises. Y tal vez hasta se saben la Biblia de memoria y saben más que nosotros. Pero eso no es lo que importa. Usted y yo despreciamos la palabra de Dios si no estamos permitiendo que dé fruto en nuestras vidas. El profeta Isaías en el capítulo 5 de su profecía en el verso 24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y sí, en lugar de dar fruto, en lugar de ser como el Salmo 1 nos lo dice, que seremos prosperados y que seremos como árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Contrario a eso, entonces seremos como paja que es raída, como raíz que está podrida y que su flor se desvanecerá como polvo. En lugar de dar fruto, estará marchita. ¿Qué es lo que está evidenciando nuestra vida? ¿Qué es lo que está evidenciando nuestro corazón? Si no estamos permitiendo que la palabra fructifique en nosotros, si no estamos permitiendo que la palabra exprese a través de nosotros gozo, alegría y paz, entonces estamos despreciando la palabra de Dios. Ahora reflexione también en este momento sobre estas cosas que le he compartido. Reflexione y responda. ¿Está usted despreciando la palabra de Dios? Sí, hay gente que abiertamente la rechaza, que abiertamente se burla de ella, que abiertamente la desprecia y dice: yo no quiero nada con ese Dios, ni con la Biblia, ni con su palabra. Pero el dilema para usted y para mí, que nos llamamos cristianos, que estamos interesados en conocer a Dios, es con la forma como reacciono ante la palabra y la manera como está siendo importante en mi vida, ¿cuál es la verdad para mí? ¿Amor o desprecio por la palabra de Dios? Ese es el dilema. ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Amor o desprecio? Quiero invitarle para que hagamos una reflexión seria. En este mes de agosto, mes de la Biblia, donde deberíamos estar agradecidos porque aún la conservamos, donde deberíamos estar agradecidos con Dios porque nos sigue hablando a través de ella, porque nos sigue transformando, porque nos sigue prosperando a través de ella. Cuando deberíamos asegurar que amamos a la palabra de Dios porque nos da gozo y alegría, porque nos permite ser fructíferos y ser prósperos, porque llena nuestras vidas de paz, porque nos anima y nos motiva a escudriñar todos los días la palabra de Dios para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando deberíamos estar viviendo conforme a ella, cumpliendo con su palabra, cuando deberíamos evidenciar que amamos la Biblia, porque todo el día es ella nuestra meditación. ¿Qué es lo que realmente estamos reflejando? ¿Amor o desprecio? Porque si usted no lee la palabra todos los días, si no invierte tiempo en escudriñarla, si no tiene solicitud y nobleza de corazón para recibir la verdad, si no se está asegurando de que lo que recibe es verdad, aunque usted no esté negando la palabra o rechazando a Dios, usted está despreciando la palabra. Su Biblia está guardada, acumulando polvo. La aplicación de la Biblia en su teléfono celular solamente se usa cuando va a la iglesia. No debemos olvidarnos. La Biblia es Dios hablando hoy. Es palabra viva. Si usted y yo no estamos disfrutando de ese momento con la palabra, si no estamos teniendo encuentros con el Señor por medio de su palabra, si no estamos siendo fructíferos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, entonces estamos despreciando la palabra. Y ese es el dilema. ¿Qué es lo que usted experimenta por la palabra de Dios? ¿Amor o desprecio? No se engañe. Hoy puede tomar una decisión valiente, porque finalmente este es el desafío que el Señor nos presenta.
Creo que con esta reflexión que he compartido con usted estos minutos, usted puede tener las evidencias para afirmar que ama la palabra o que desprecia la palabra. Sea honesto con usted mismo, sea honesta con usted misma. ¿Ama o desprecia la palabra? Si usted determina que la está despreciando, el desafío es muy fácil de entenderlo. Ame la palabra de Dios. Enamórese de ella. Y solo hay una manera de enamorarnos de algo o de alguien. Es comenzando a valorarla. Es pasando tiempo con ella. Es comenzar a escudriñarla todos los días. Es tener la conciencia clara de que es Dios hablando conmigo. Es la experiencia verdadera de estarlo oyendo y de saber que lo que me está hablando es algo aplicable para mi vida ahora. Que lo que me está diciendo es lo que yo necesito escuchar, lo que necesito saber, pero también lo que necesito vivir. Si usted quiere tener una vida para llegar a ser una persona que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, usted necesita amar la palabra de Dios. Y claro que no nomás es decir, voy a amarla, tiene que enamorarse de ella. Si usted quiere amar la palabra de Dios y dejar de despreciarla, a partir de ahora determine todos los días voy a encontrarme con el Señor y permitirle hablarme por medio de su palabra. Cada día tendré esos minutos de encuentro con el Señor, con su palabra viva. Y a partir de hoy voy a amarla tanto que todo el día será ella mi meditación. La voy a escudriñar, la voy a reflexionar, la voy a memorizar, la voy a compartir, la voy a vivir, la voy a obedecer. Ame la palabra de Dios. El dilema ya no debe ser si la amo o la desprecio. Mi decisión valiente debe ser, hoy comienzo a amarla. Y haré lo que sea para enamorarme de ella. Haga de la palabra de Dios todo el día su meditación. Y tendrá una vida bendecida, una vida próspera, una familia bendecida, una familia próspera. Pero si usted la sigue despreciando, se marchitará desde las raíces y su familia lo resentirá. Así que este dilema no es cualquier cosa. Amar o despreciar. ¿Qué es lo que usted hará a partir de ahora con la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, creo que no podemos escondernos, ignorarlo o engañarnos solos. Creo que debe ser claro para nosotros si en este momento estamos amando o despreciando tu palabra. Mi oración, Señor, es que cada persona que esté escuchando sienta este desafío a recibir el llamado a amar tu palabra, a escudriñarla, a escucharla, a exponernos a ella todos los días y todo el día. Permite, Señor, que muchos que me están escuchando determinen que comenzarán a cambiar su actitud hacia tu palabra y que todo el día será ella su meditación y que van a amar tu ley, que van a amar tu palabra hasta que puedan sentirse como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es su decisión. Usted puede seguir tomando el libro y leyéndolo a veces y escuchándolo a veces o ignorándolo totalmente. Es su decisión. Pero lo que venga hasta el final de su vida y de su familia será la consecuencia de lo que usted decide ahora. Amor o desprecio. Ese es el dilema. Yo espero y ruego a Dios que usted ame la palabra y que conozca al Dios de la palabra por medio de ella. Por favor, termine este momento escuchando este hermoso canto de labios de mi esposa Brenda. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el
calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Siempre me sostendrá. Dios les bendiga. Soy el pastor Alejandro Varela. Quisiera invitarle para que en estos días que restan del mes de agosto usted haga algo como expresión de gratitud a Dios por su palabra. Cómprese una Biblia nueva, regale una Biblia, comience a memorizar cada semana por lo menos un pasaje bíblico, aumente el número de capítulos que lee, o tome la decisión de que a partir de ahora cada día se encontrará con Dios a través de su palabra. Pero algo que sirva como un monumento para que, si Dios nos concede la vida para el próximo año, el mes de agosto, usted pueda decir: amo la palabra de Dios. Y aquí están las evidencias. Pero no permita que pase este mes sin decidirse a enamorarse de la palabra de Dios. Si el Señor nos concede la vida, yo quiero invitarle para que nos encontremos la próxima semana, el último domingo de agosto, y aceptemos el desafío que el mismo Dios nos presentará por medio de su palabra. Un encuentro con Dios en el que Dios hable hoy. El Señor le bendiga.